de charla en el día de hoy era hablar un poco sobre el trigo HB4. ¿Qué es el trigo HB4? ¿De qué se trata? Es un trigo transgénico, como muchos de los vegetales que tenemos en el consumo diario, podemos decirlo. Hoy hablábamos previo al tema con Rubén, el tema de las verduras congeladas y demás que están prácticamente en nuestras mesas diarias, y es por eso que hemos convocado a quien ha desarrollado este evento, que es el trigo resistente a la sequía, llamémoslo de esta manera, a la investigadora, a la doctora Lía Chan, que es investigadora superior del CONICET, directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral y profesora titular de la Universidad Nacional del Litoral, entre otras cosas. Prácticamente un resumen de su currículum. Así que le agradecemos la posibilidad de dialogar estos minutos con la doctora Chan. Doctora, muy buenos días. Rubén Escubi y Andrés Ottawa la saludan desde aquí, desde Gualeguaychú. ¿Cómo le va a usted? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, muchísimas gracias. Intuimos que está un poco disfónica, así que vamos a tratar de hacérselo lo más ameno posible a todo esto. Doctora, ¿qué es esto del HB4? O trigo transgénico o resistente a la sequía? Coméntenos de qué se trata. Bueno, es todo lo mismo. Ajá. El trigo HB4 es el trigo común, el trigo que conocemos, pero que tiene un gen adicional, que es el HHB4, es un gen de girasol que le confiere tolerancia a la sequía. Sencillamente. Es un trigo que se puede utilizar para cualquier tipo de propósito. Bueno, igual que el otro trigo, para cualquier cosa no. Ah, no. No va a poder hacer una... No sé, de paraguas no lo puede usar, es trigo. Sí, seguro. Sí, lógicamente, en ese caso seguro. Pero digamos que cumple las mismas funciones que el trigo convencional. Absolutamente. Doctora, un trabajo, una investigación que se llevó muchos años para llegar a, arribar a una conclusión. Absolutamente, hay una investigación muy larga y después un desarrollo muy largo. Una cosa es investigar, entender, ver qué hace el gen HB4, ver cómo el girasol responde a la falta de agua, y otra cosa es desarrollar el trigo, que es introducir el gen, seleccionar las plantas que lo reciben, hacer ensayos a campo, demostrar que en distintas localidades el trigo y ambientes, el trigo responde mucho mejor y rinde mucho más que el trigo convencional, o sea, sin el gen, digamos. Todo eso lleva un montón de tiempo más la regulatoria. O sea, cualquier organismo genéticamente modificado, o sea, al que el hombre le ha puesto algún gen que no le es propio, requiere de estudios muy estrictos y exhaustivos de que es seguro para el ambiente y de que es seguro para la alimentación humana y animal. Esos son requeridos por el Ministerio de Agricultura de la Nación a través de sus oficinas que se llaman, sus organismos, que se llaman la CONAVIA, que es la Comisión Nacional de Biotecnología, y el SENASA, que es más conocido por todos, que es el organismo que regula que cualquier producto, ya sea alimentario, vacuna o lo que sea, que va a ser usado para animales o para personas, sea inocuo. Entonces, demostrar eso lleva muchos ensayos y muchos estudios que son, como digo, requeridos. En este país y en los demás países, otros organismos del mismo tipo, pero con reglamentaciones similares pero no idénticas, exigen otro tipo de estudio. Doctora, en este caso, este trigo HB4, ¿dónde tiene, digamos, la habilitación o dónde está permitido? Bueno, además de nuestro país, en muchos otros países como Brasil, Paraguay, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, bueno, no me acuerdo todos, ha sido aprobado en muchísimos países. Bien.
Bien. Esta aprobación, desde la ignorancia, ¿es para poder comercializarlo a esos países e industrializarlo en esos países, o también precisamente para poder producir el trigo, o sea, sembrar trigo de estas características también? Algunos son solo para consumir, o sea, lo que está permitido y ha sido comprobado es la seguridad del producto del trigo, o sea, la harina. Entonces, algunos que no son productores de trigo solo han aprobado que la harina es segura, o sea, los productos. O sea, Argentina produce y exporta. Y otros son para sembrar. Perfecto. O sea, depende si el país es productor o consumidor neto. En el caso de ser consumidor, prácticamente en todos los países que usted ha mencionado. No. No, por ejemplo, los países europeos no aceptan ningún producto que sea genéticamente modificado. Eso es histórico, y ni este ni ningún otro. Hay otros países que no son productores, como países africanos, por ejemplo, que aceptan la harina, pero no van a producir simplemente porque no pueden. O sea, no tienen las condiciones. Doctora, como nosotros importamos cosas, otros importan nuestros productos. Doctora, y en el caso de Argentina, digamos, este trigo que se produce, ¿hay muchos productos que se elaboran y se consumen dentro de nuestro territorio? Perdón, no entiendo la pregunta. Claro, la producción de este trigo se deriva en un producto. ¿Eso se consume en Argentina? Por ahora no, porque la aprobación es muy reciente. La cosecha, la siembra se hizo ahora, este invierno. La cosecha va a ser en octubre. Así que falta para que se consuma, digamos. Porque recién la aprobación llevó muchísimos años. Entonces, ahora va a haber producto. Ahora me refiero a fin de año. Pero en principio está aprobado para consumo y para exportación. Claro. Doctora, en realidad sí, es indiferenciable de la harina normal. La única diferencia que hay es durante el crecimiento de las plantas, durante el cultivo. Las plantas son más tolerantes a la falta de agua. Después la harina es indiferenciable. Es el mismo trigo. Claro. Exacto. Doctora, en este caso hubo algunas polémicas con los acopiadores o los exportadores. Hablaban de contaminación. ¿De qué se trata esto de la contaminación? ¿Nos podría blanquear un poquito la cuestión? Bueno, hay de todo. Se puede mezclar un trigo con el otro, pero eso no va a pasar en este momento porque la aprobación está sujeta a la segregación, o sea, el trigo HB4 se cosecha separado y va a lugares separados. Eso por una cuestión normativa actual, de cómo fue aprobado. También hablan de la contaminación con agrotóxicos o agroquímicos, como se llame. Bueno, en ese caso, yo creo que hay un error puntual de partida. El trigo HB4 fue desarrollado para tolerancia a sequía. Si bien tiene resistencia a un herbicida que se llama glufosinato de amonio, no hace falta usarlo y se puede usar igual que el trigo convencional. Creo que existe una fantasía de que el trigo convencional no se le ponen herbicidas. Y eso no es así, depende, por supuesto, de cada año, cada cosecha, qué enfermedades hay, en qué situación está el campo donde se va a sembrar. Pero este trigo se puede sembrar exactamente igual que el convencional. La ingeniera agrónoma que está como presidenta del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Entre Ríos dijo que no se usó en todo el año glufosinato de amonio. O sea, hay mucho exageración, digamos, del impacto ambiental negativo que podría tener eventualmente y putativamente el trigo si se usara el herbicida que no se usa. Es una cuestión, yo qué sé, no sé si es de competencia comercial, si es de desconocimiento. La realidad es que el trigo se puede sembrar igual que el trigo convencional y no debería asustar más a nadie que el otro trigo. Sí, o sea, porque de alguna manera, si bien todavía no se ha empezado a consumir, como dice usted,
porque vendría la primera cosecha, ya es como que se lo ha demonizado de alguna manera al Bueno, HB4. yo diría que hay unos sectores muy pequeños que sí, que lo han demonizado, la mayoría de la gente no. De hecho, la mayoría de la gente tampoco sabe lo que es un organismo genéticamente modificado. Claro. O sea, creo que los problemas de las personas pasan por otro lado en este momento. Ay. O sea, hay muchos problemas para ocuparse. Sí, seguro. Por ejemplo, para la gente común que no sabe, que no entiende esto de genéticamente modificado o transgénico, en nuestra vida cotidiana, en nuestra alimentación cotidiana, ¿hay muchos de estas modificaciones genéticas? Bueno, para empezar, casi todo lo que comemos, todo, yo diría, ha sido modificado genéticamente por cruza selección, por lo que se llama selección natural que han hecho los agricultores durante siglos. O sea, los productos naturales de este tipo que existían en la naturaleza eran de muy baja calidad, con menos sabor, menos nutritivos, o una cantidad es lo que había en la naturaleza. Los agricultores han ido mejorando un poco a ciegas, por cruce y selección, durante muchos años. La ingeniería genética sumó, digamos, una estrategia experimental más para mejorar los cultivos y tener más rindes o productos mejores. Y es la introducción por técnica de ingeniería genética de un gen en una planta que no lo tiene. A ver, una planta tiene 25.000 a 50.000 genes, ¿sí? Cada variedad, depende de la variedad, la especie, etcétera. O sea, hay plantas que tienen más, hay plantas que más sencillas, hay plantas con menos. Nosotros, los humanos, tenemos un montón de genes. O sea, varios miles. Uno descubre que un gen tiene una función determinada. El girasol es una planta que tolera mucho mejor los avatares ambientales. Encuentra un gen que en el girasol produce esa mejora, o sea, y lo pasa a una planta que no lo tiene. Entonces, al pasar un gen a una planta que no lo tiene, la convierte en organismo genéticamente modificado. Claro. Como expliqué, por ejemplo, no me acuerdo si di este ejemplo o no, pero creo que sí, en el Consejo Municipal de Gualeguaychú, la insulina que hoy se vende en las farmacias es un organismo genéticamente modificado, porque está producida en bacterias por un gen humano que simplemente se le pone a la bacteria para producir la insulina humana. ¿Sí? Termina siendo un organismo genéticamente modificado. Claro. Y eso tiene regulaciones particulares por ese miedo a generar monstruos, o no sé, Frankenstein. Sí. La realidad es que si tenemos 50.000 genes, necesitamos esos 50.000 genes para ser lo que somos. Y un gen adicional puede o no agregar una característica diferente. ¿Sí? En este caso, el HB4 hace que el trigo sea más tolerante a la falta de agua. Claro. O sea, que produzca más en condiciones de falta de agua. No puede cambiar un trigo a que sea girasol. El girasol va a seguir siendo girasol y el trigo va a seguir siendo trigo. Por ahí también lo que se atribuye a este evento del HB4 es que esto podría ampliar la frontera agrícola, por ejemplo, es una de las críticas que ha recibido. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué? ¿Y por qué ese trigo va a ampliar y el otro trigo no? A ver. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, no? Porque por ahí... O sea, no debería, esas son cuestiones más políticas. A ver, le voy a dar otro ejemplo para que la gente entienda lo que es un organismo genéticamente modificado. El trasplante de órganos. ¿Sí? Una persona tiene un problema serio en el hígado, no voy a hablar de enfermedades, no es mi área, y otra persona le cede un pedazo de su hígado. Cuando le cede el pedazo de su hígado, le cede todos sus genes. Claro. Porque cada célula del hígado tiene toda la información genética del donante. Claro. El receptor pasa a ser genéticamente modificado. Exacto.
Doctora, le hago una consulta respecto al tema de seguramente de las pruebas que se han hecho. En algunas regiones de Santa Fe se hicieron, de Entre Ríos, seguramente en estos trabajos de investigación que ustedes han realizado. ¿Y cómo fue la producción del trigo? ¿Usted se refiere a cómo fue el desarrollo de toda la historia? No entiendo bien la pregunta. Claro, se escucha con mucho eco. No es que no entienda, porque escucho bien, pero como hay mucho eco me pierdo. No, está bien. No, le reformulo la pregunta. ¿Se han hecho algunas pruebas en campos entrerrianos o de Santa Fe? ¿Y cómo ha sido el producto de este trigo? En Santa Fe sí, en Entre Ríos no tengo presente. Creo que sí se ha hecho alguna, pero más que todo en Santa Fe. Y es muy bueno. Hay zonas donde da muy bien. Depende de la zona. Claro. El lugar donde mejor da es en el suroeste de la provincia de Buenos Aires y en algún lugar del norte de Córdoba. O sea, las diferencias de rendimiento, cuando yo digo da muy bien, digo que da mucha diferencia de rendimiento con respecto al trigo convencional, que es que se pone siempre como control. Santa Fe da muy bien, pero en lugares más secos, como suroeste de la provincia de Buenos Aires, da mucho mejor todavía. Usted no puede dar, ya para ir finalizando la charla, por ejemplo, una relación de rendimiento entre un trigo convencional y un HB4, por ejemplo, en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires que mencionaba. Depende del año, porque esta es una tecnología que depende mucho del ambiente. Claro. Si ese año llueve mucho, la diferencia es chica. Ajá. Si llueve poco, la diferencia es enorme. Entonces, existe como... No es una cuestión de sí o no, y yo no puedo dar un porcentaje exacto. Bien. Yo le puedo decir, en 37 ensayos que hicimos en todo el país, que se publicaron en la prestigiosa revista internacional, hay lugares donde tiene 90% más y lugares donde tiene 0. Si yo hago un promedio de eso, no tiene sentido, porque para una región puede ser maravilloso y para otra no hacer un cambio. El promedio es 20, pero no, a mí no me dice nada ese número. Al que vive en la zona donde le daba el doble, le dice mucho. Claro, claro. Provincia de Buenos Aires ha tenido 20, 25, 30% de rendimiento mayor en el trigo HB4 que en otro trigo, lo cual para los productores es una diferencia enorme. Seguro. Doctora, le agradecemos enormemente que nos haya prestado estos minutos de supuestamente su día de descanso. Que tenga muy buen día y espero que siga bien todo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Estábamos hablando con la doctora Lía Chan, quien ha desarrollado más de 15 años en lo que es investigación y desarrollo del HB4. Algunas cuestiones, no tiene diferencia con el trigo convencional. Claro. La harina de trigo común y el HB4 no tiene diferencia, o sea, no hay nada. Lo único que se hizo fue sacar una cosita que... Es por el tema de la resistencia, o sea, la escasez de lluvia. Exactamente. Y bueno, con respecto a lo que ella decía, a la resistencia básicamente del glufosinato de amonio, que es complicadito decirlo, sobre todo si uno no es científico, que es un fitosanitario, bueno, no es necesario aplicarlo, o sea, el trigo vive igual si no se le aplica ese fitosanitario. Y con respecto a esto último, ¿no? A los porcentajes de rendimiento, lógicamente, donde vos tenés, ponele, Galarza, Nogoyá, Victoria, que es una de las mejores tierras que tiene la provincia de Entre Ríos, que va, la zona de Ramírez, va a encontrar trigo, y prácticamente capaz que no tenés diferencia. Sí. Pero vas al sudeste de la provincia de Buenos Aires, que es un lugar más seco, y ahí vas a encontrar la diferencia. Depende de dónde lo apliques. Exactamente, depende de dónde se lo siembre, como sucede con todas las variedades de todos los granos. Hay uno que rinde más acá y hay otro que no rinde tanto, entonces es así. Bueno.